14:30, seguimos en esta tarde aquí en Derechos a la Carta y ahora sí, ¿no? Nos metemos de lleno en el tema que habíamos hablado, ¿no? Que tiene que ver con la ley de alquileres, lo que se debatió, lo que se realizó, ¿no? Lo que en realidad no se sancionó, sino lo que intentan aprobar o modificar de la ley, ¿no? Que son puntos que no tienen nada que ver con favorecer al inquilino. Tenemos en línea a Fernanda Lassey. Muy buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Caro? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá lo tenemos a Claudio también. Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? Todo bien, todo bien. Bueno, Fernando, un gusto poder compartir un ratito con vos y que nos cuentes un poquito de lo que vivieron, de lo que viviste, ¿no? Un poco de esta ley, estuvimos recién hablando con Claudio, que muchos puntos se podían haber modificado y sin embargo se modificaron aquellos que perjudican más a los inquilinos. Así es. Bueno, el gusto en primer lugar es mío. Gracias por la invitación. No, por nada. La verdad, fue un momento difícil, fue un momento bastante difícil. Sabemos que las opciones que había no eran las mejores. Había un bloque político que pedía directamente la derogación. Yo tengo una opinión bastante crítica respecto a lo que salió, porque para mí esta modificación planteada, que es la que hoy tiene media sanción de diputados y que falta su tratamiento en el Senado, es peor que la derogación, en mi opinión. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera legitimando con una normativa cosas que son muy perjudiciales para los inquilinos, los locatarios, ¿no? En este esquema, en esta relación de fuerzas, la verdad que es bastante complejo. Esto es así, ¿por qué? Porque la normativa da de alguna manera rienda suelta para incrementos, ajustes, ¿no? Que se les llaman conforme a lo que dice la ley, con una periodicidad de a partir de 4 meses, que es bastante pronto, ¿sí? Sí. Podemos discutir índices, que tampoco sucedió, se establecieron 3 índices que quedan a decisión de las partes, lo que acuerden las partes. La verdad que el planteo es de algún modo una falta de respeto, porque todos y todas sabemos bien que no son contratos en los que las dos partes están en una igualdad de condiciones, que pueden discutir, que pueden ajustar cláusulas y terminar decidiendo lo que los dos prefieren. Sabemos que eso no es así. Uh-huh. El propietario siempre tiene una posición dominante y es la mejor posición y le dice, mira, yo estoy por el índice de incrementos de precios mayoristas, por dar un ejemplo. Después comentamos bien cómo fueron los índices, cómo quedaron en este texto. Y el inquilino tiene que firmar ese o buscar otro departamento, casa, lo que sí. sea, mueble. Y estas cosas son así. Entonces, es como que siempre es arbitrario, ¿no? Te gusta bien y si no hay una fila afuera esperando para alquilar. Con la demanda que hoy hay, sucede eso. Totalmente. Y es una situación, bueno, incómoda y de verdad que pienso que la redacción, tal como quedó, termina siendo peor, porque del otro modo, bueno, el principal problema es que la ley no se cumplía. Esto es una realidad. No se cumplía porque no había controles tampoco, ¿no? Esto siempre suele suceder y lo venimos recalcando en muchas de las situaciones, ¿no? Se establecen precios de referencia y después no se controlan, se establece una obligatoriedad de registración, en este caso de los contratos de locación, y después no se cumple. Era muy difícil que se cumpliera, no se estaba cumpliendo. El ingreso de las plataformas también perjudicó bastante. Hay una plataforma muy conocida que le permite a los propietarios alquilar en dólares, porque la plataforma no está acá. Entonces, inventaban, ¿no? La creatividad para estar al margen de la ley siempre está a la orden del día. Sí. Otros contratos, ¿no? Los contratos temporales con fines turísticos que sabemos que no tienen nada que ver con un contrato de locación de vivienda familiar. Sí. Nada. Pero hacían y pretenden seguir haciéndolo. Y estos ajustes de cada 4 meses son bastante arbitrarios. Ya, como decía recién, podemos discutir los índices.
El índice, de todos modos, creo que era beneficioso para ambas partes. De lo que se escuchaban varias quejas, sobre todo del ámbito inmobiliario, era de que había quedado este incremento de una vez al año, que había quedado, que se licuaba, que era perjudicial para el propietario, pero el índice quedó bastante alto, porque como conjugaba la inflación, Sí. el índice quedó alto. A ver, no es que se perdía, tal vez 2 o 3 meses de desfasaje podría llegar a haber, pero sinceramente no creo ni siquiera que fuera algo tan grave. Tengo la sensación de que se puso una agenda más por una movida del ámbito inmobiliario, claro, y los medios. Sinceramente creo que no era una urgencia de ser tratado, y menos en estos términos que como quedó, para aclarar por las dudas, que hay mucha gente que todavía no sabe cómo quedó. De hecho, igual aclaramos y resaltamos que esto es una media sanción. Sí, falta otra. Por la Cámara de Senadores, que por supuesto esperamos que no sea aprobado en estos términos, ¿no? ¿Qué crees vos? ¿Cómo será eso? ¿Qué expectativas hay? Creo que va a estar peleado. Hay un rumor de que no va a salir, pero nunca se sabe. Claro. Sinceramente está todo muy complicado. Los números del Parlamento ya son, digamos, no están del lado del oficialismo. Hay un montón de fuerzas que se contraponen y distintos interbloques que terminan resolviendo para un lado o para el otro, de acuerdo, bueno, múltiples, ¿no?, situaciones. ¿Vos, Fernanda, estás a favor de la derogación o de la modificación? No, yo no estoy a favor de nada, estoy a favor de que se cumpla la ley tal y como estaba. ¿Cómo estaba? Para mí había que cumplirla como estaba. Y puedo aceptar alguna modificación del índice y un periodo semestral. Sinceramente considero que podría ser aceptable para los inquilinos, pero no más que eso. Cuatrimestral me parece que no. Demasiado pronto. Claro, a nadie le aumenta. A ver, todos y todas padecemos los contextos y los periodos inflacionarios, pero justamente los padecemos porque lo que sucede es que a casi nadie se le aumenta el sueldo en la misma proporción de lo que aumentan los precios, y cada, no sé, 4 meses, por ejemplo, ni cada 4 ni cada 2. Con suerte, las paritarias, que suelen ser una vez al año, y se fraccionan luego los pagos, ¿sí? Los trabajadores no se encuentran con las sumas indexadas en estos periodos. Mucho menos si tenemos que tener en cuenta el índice de precios al consumidor o el índice de precios mayoristas, que sube más que el índice salarial. Totalmente. Y ahora está plasmado en este texto que pueden aplicar algunos de esos índices que son más gravosos para el inquilino. La verdad que no sé cuál es la solución. La solución sería, en primer lugar, cumplir con parte de la ley que establecía que las provincias y las distintas jurisdicciones tuvieran algunos ámbitos donde se pueda resolver con mayor facilidad las cuestiones vinculadas a la ley de alquileres, y eso no sucedió. Es algo que lamentablemente entra en un cúmulo enorme de la defensa de los derechos de las y los consumidores, y donde los tiempos no son los esperados. Debiera haber un ámbito especializado para lo que corresponde a la ley de alquileres, más zonal, ¿no? Digamos. Sí. Ahí vos dijiste algo, Fernanda, debiera haber un lugar especializado, y yo siempre digo que me parece que tanto alquileres como consorcios es tierra de nadie. ¿Qué significa esto? Que queda, mientras tenemos algunos lugares para hacer reclamos, para hacer quejas, sistemas especiales de resolución de conflictos en el ámbito laboral, en el ámbito de usuarios y consumidores, en el ámbito de servicios públicos, o sea, aquellos ámbitos donde pescamos, donde hay esta asimetría de
de poder, de capacidad de reflexión que vos mencionabas al principio, ¿no? Me refiero, hay un poderoso y hay un débil en esa relación. Mientras tanto, en eso vemos que en los alquileres no tenemos estas instituciones, ¿no? Y el tema del índice, segundo punto, justo se da la puesta en práctica de este índice en un contexto de un 115% anualizado, ¿no? O sea, que es un golpe muy fuerte cuando salta el alquiler. No mencionaste qué pensás de 2 años o 3 años. Considero que, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dijiste y verdaderamente me parece que el tema es tan relevante que requiere un ámbito específico, ¿no? De resolución de conflictos. Sería lo ideal y el texto de la ley lo tenía establecido, pero bueno, ni siquiera eso se cumplió. De acuerdo al plazo, la verdad es que me parece que era mucho más beneficioso para las familias que fuera de 3 años, justamente porque da otra previsibilidad, ¿sí? Sabemos que justamente lo que no está regulado, nunca lo estuvo en el texto de la ley de alquileres original tampoco, es el valor en sí mismo o el monto de renovación de contrato, que sabemos que ahí también hay muchos abusos. Sí, tal cual. Y si esto sucede cada 2 años, es una cosa. Si sucede cada 3, es un poquito leve el impacto en las familias. Porque si ya sabemos que ni siquiera está regulado eso y que suelen aplicarse aumentos muy importantes, que no solamente se aplica el índice establecido por la ley, sino que se aplican otros criterios, no sé, inflación, el precio del mercado, la zona. Bueno, vos lo que estás diciendo que cuando llegás al tercer año, en vez de aplicarte el índice, te aplican especulación total, la que se les antoja. Sí, está pasando eso, totalmente. No diría que llega a ser un valor llave, pero el ajuste es importante. Es importante. No opera. Cuando finaliza el contrato, con seguridad, les digo que no opera ningún índice. Recién Fernanda le comentaba a Claudio un caso de una persona que tenía un alquiler de 100.000 pesos y se lo suben a 350.000 pesos. O sea, una locura, y está por encima del índice. Me acaban de pasar uno ayer que estaba en 56.000 pesos, que lo tenían que actualizar, pero vence el contrato y se lo pasan a 230.000. Claro. De 50.000. Es una locura. La verdad que se pierde todo tipo de registro. Estos contextos inflacionarios tampoco ayudan porque la gente pierde los precios de referencias, ¿no? Los valores de referencia de cosas en general, y con las propiedades se incrementa mucho más. Es algo que siempre fue bastante costoso para sostener para las familias, y no tener registro o no tener idea de cuánto va a requerir para la siguiente renovación, la verdad que me parece que es desesperante. Es desesperante y recién hablábamos, con Claudio y hablábamos de esto, ¿no? Tantas medidas que en estos días hemos escuchado, creo que es se necesita en forma urgente, inmediata, que se trate esto. Ya hay fecha, porque no había fecha, ¿no? Del tema del nuevo debate. Entiendo que iba a ser esta semana, entre mañana y pasado pasaría a Senado, no lo tengo confirmado, pero la idea era que sea esta semana. Y a colación de lo que vos decías también, lo que escuchaba era esto que vos mencionabas recién. La ley por sí sola no está mal, solo que nos mata la inflación a nosotros. Que eso es lo que que eso es lo que me parece que hay que trabajar, ¿no? Lo que pasa es que al momento de la sanción de la ley, en realidad es una ley que se viene trabajando hace varios años, terminó siendo sancionada en el 2020, pero se viene trabajando desde el 2018 en la Cámara. Había, se imaginarán, varios índices para aplicar. Uno de los índices, había algunos bloques políticos que solicitaban que fuera el índice de incremento salarial, que a primera vista parece ser el más justo, por lo menos para el inquilino. Claro. Y se presionó para que pudiera ser mezclado de alguna manera con la inflación. Y ahí es donde se puso más elevado. Por eso
es llamativo que se comente tan fervientemente que los propietarios se veían muy perjudicados, que estaba mal. La verdad que el de agosto está en 109%. Sí. No lo veo tan alejado ni del índice de precios a consumidor, ni del índice de precios mayoristas. No es un índice que quedó bajo o que quedó muy beneficioso para el inquilino. La verdad que no. Me parece que había más interés en el tema de la periodicidad del ajuste. Y bueno, si podían subir algunos puntitos el índice, también, que es lo que finalmente pasó. Bueno, o sea que ahí... La verdad que, perdón, un último comentario, el índice anualizado acompaña más el índice, la realidad del bolsillo del que lo tiene que pagar, ¿no? Que los sectores trabajadores no pueden actualizar sus ingresos mes a mes, aunque nosotros vimos que la misma circunstancia de esto que estamos hablando, 109, 115, 110 anualizado, llevó a que los gremios más fuertes pudieran reabrir sus paritarias, pero no es el de todos. Claro, no todos tienen un aumento de un 100%. No todos son empleados bancarios, no todos son petroleros, ¿no? No logran esas paritarias, exactamente. No logran esas paritarias. Eso es un problema que pasa en el sur. En el sur del país tenemos dividida a la gente entre los que viven de sueldos del petróleo y los que no tienen gravísimos problemas, ¿no? Sí, terrible. Así que bueno, Fernanda, vos presumís que quizás en esta semana se pueda volver a hablar, a debatir sobre esta situación, sobre esta ley. Entiendo que sí, a más tardar será la semana próxima. Pero me gustaría hacerles un comentario más, chiquito. Vinculado al texto que salió de diputados, ¿no? ¿Se acuerdan que otra de las cosas muy importantes de esta ley era que de alguna manera controlaba, digo de alguna manera porque después en la práctica lamentablemente no sucedió, el ponerle tope a el valor del ingreso? ¿Se acuerdan que era 1 mes, 2, pedían 3, 4 meses de alquiler anticipado? Bueno, eso estaba regulado. Lamentablemente, en este texto también se desreguló desde mi punto de vista, porque, por ejemplo, el artículo del Código Civil que establece esas pautas menciona que no se le puede requerir al locatario el pago anticipado por periodos superiores a, y ahí decía 1 mes. Ahora dice el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a 1 mes y luego continúa, sin perjuicio de aquellos pagos anticipados que el locatario decida realizar al inicio o durante el transcurso del contrato. Bueno, se acabó el tope. Claro. No, por eso no hay un centro que le haya entregado a los inquilinos, claramente. No, la verdad que no. Y esto la verdad que es una locura, porque no me imagino ningún locatario que decida dar un dinero anticipado que no le estén pidiendo. O sea, tal cual. Lo han redactado como para la voluntad de un locatario y ya me imagino cómo va a estar redactada la cláusula del contrato, ¿no? Sí. Acá hicieron así, se saborearon las inmobiliarias, claramente. Sí. Claramente. Así que bueno, Fernanda, agradecemos mucho poder hablar sobre este tema y esperemos tener novedades pronto y que realmente esto no se vote, ¿no? Que se haga justicia por todos los inquilinos, que se debata en forma rápida, urgente, porque realmente es un tema que preocupa y que preocupa mucho cada vez más gente y así vemos los números que se van incrementando, gente en situación de calle, porque volvemos a repetir, no todos tienen esos aumentos y pueden volver a renovar y pagar esas cifras que muchas veces se va por encima, ¿no?, del índice. Así que bueno, esperemos que sea tratado rápido. Totalmente. Y también es un planteo para nosotros desde las asociaciones de consumidores, a ver si le podemos pescar la vuelta de tener una visión expansiva de los derechos de... Nosotros lo decimos al principio de derechos en la carta, ¿no? Uh-huh. Derechos a la carta. No solamente derechos de usuarios y consumidores, sino todos los derechos fundamentales. Que encontremos una fórmula de acompañar a los inquilinos en este peregrinar que tienen, que a veces es tan difícil. Tal cual. Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, chao, dale, Fernanda, que tengas buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Fernanda Lazzari, también abogada, representante también de la Unión de Usuarios, hablando sobre esta temática que tiene que ver con los alquileres, ¿no? La ley que se estuvo tratando y que nos dejó bastante un sabor amargo. Sí. Esperemos que no se vote, ¿no? Eso es lo que esperamos y que realmente, dentro de todas estas medidas económicas que estamos teniendo, que realmente pueda venir un bálsamo, un alivio para los inquilinos.